19 de marzo UNESCO declaró el Día Mundial del Aprendizaje Digital. ¿Qué les parece si le pedimos a nuestra especialista en educación, a Carla Gamberini, que nos explique un poquito esto del aprendizaje digital y qué se necesita para lograr justamente el éxito en estos aprendizajes? ¿Qué beneficios tiene y qué complejidades enfrenta? Además, Carla, ya estamos enlazados contigo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto estar aquí. Cuéntame un poquito, aprendizaje digital, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro que sí. Bueno, primero contarles que, aunque seguro muchos no saben, el 19 de marzo se celebró el primer día del aprendizaje digital mundial, el Día Mundial, que fue instaurado por UNESCO en noviembre de 2023 a partir de los sucesos que la educación vivió en pandemia. Entonces, debido a que vivimos tantos años, en el caso del Perú, 2 años de escuelas cerradas, y no solo fue el Perú, sino muchos otros países experimentaron la necesidad del aprendizaje digital, la UNESCO decidió darle un día a esto para hablar de la prioridad que es el poder brindar la integración de la tecnología y la realización de cómo aprender en medios digitales, de cómo aprender desde lo digital en las escuelas, universidades, etc. Entonces, ¿qué implica el aprendizaje digital? Y aquí son 4 elementos que son fundamentales y de los que a veces nos olvidamos. El primero es la conectividad. Ajá. La conectividad como un derecho que además es necesario hoy para hacer viable el derecho a la educación de calidad. Entonces, que todas y todos podamos tener acceso a conectarnos a Internet, especialmente si lo pensamos en educación, que todas las escuelas puedan tener acceso a conectarse a Internet, y hoy tenemos un país donde cerca del 50% de escuelas no se conectan, y algunas de las que se conectan no lo hacen con la posibilidad de aprender en Internet, ¿no? Si no, solo se conectan con 5 megas para poder conectarse a un correo electrónico, pero no pueden aprender. Entonces, el primero es la conectividad. El segundo es el equipamiento. Entonces, tengo conectividad, pero necesito un dispositivo para efectivamente poder acceder a esa conectividad y al contenido digital. Entonces, el equipamiento es lo segundo. Y lo tercero y cuarto es lo que usualmente se olvidan en los proyectos de aprendizaje digital, que es el talento humano. Entonces, no solamente necesitas el equipo y la conectividad, sino necesitas a las personas capaces de usar estos equipos y este Internet. Y esto quieren decir los docentes capaces de enseñar desde estos recursos y a los estudiantes capaces de aprender en lo digital de manera responsable, segura y con bienestar. Y por último, los recursos educativos, es decir, un currículo que integre lo digital y recursos que los docentes puedan usar para cada nivel, para cada área. Y aquí es muy diverso e incluso nos entra el tema nuevo hoy, que muchos países ya lo están pensando en currículo, de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto es el aprendizaje digital, y en un país como el nuestro es muy importante darle visibilidad a lo mucho que nos falta para llegar ahí. Correcto, entonces tenemos conectividad, talento humano, la integración de recursos y los equipos, ¿no es cierto? Son como los cuatro pilares. Ahora, empecemos por el primero, la conectividad. Esa es una responsabilidad del Estado y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante muchos años se habló que ya se estaba trabajando en una fibra óptica que iba a atravesar dorsalmente el país y íbamos a llegar a todos lados. La respuesta ha sido que no la tenemos, Carla. Correcto, este es un eje, y esto es muy importante lo que estás planteando como mirada, porque no es un eje que solo le corresponda a la educación resolver. Así es. No, la conectividad es un proyecto país, es un proyecto que debería verse a nivel país y que integra la articulación entre un Ministerio de Transportes, entre un Ministerio de Economía para poder financiar un proyecto que va a ir definitivamente a largo plazo, entre empresas privadas que efectivamente puedan proveer de Internet, especialmente en las zonas donde hoy, por ejemplo, no llega la fibra o este tipo de zonas, la fibra óptica, y por supuesto también la educación, que tiene que hacer que esa conectividad no solo exista, sino que sea significativa. Es decir,
que pueda usarse para aprender. Y esto ha sido también un problema durante años. Por ejemplo, cuando se intentaba conectar con antenas satelitales, las zonas más alejadas, pues a los colegios les llegaba de 1 a 5 megas. Claro. Y con unos 5 megas no puedes cargar ni un video de YouTube. Claro. Y menos pueden conectarse 30 estudiantes de una clase a la vez. Entonces, cuando pensemos en proyectos de conectividad, hay que pensar en proyectos que logren una conectividad significativa para la escuela, para el estudiante, para el docente. Siempre pensando en la persona. Por supuesto. Ahora, el tema de los equipos, lo que me preocupa es la obsolescencia. Es decir, inviertes un montón de dinero en equipos punta el año 2024 y al 2027 resulta que tus equipos, Carla, ya no están a la vanguardia, ya no van a la misma velocidad. Y eso para un Estado debe ser un reto gigantesco. Sí, eso es muy complejo y de hecho no solo son los equipos, sino también el mismo tema sucede con el contenido, ¿no? Hoy los equipos entran en una obsolescencia rápida, pero también el contenido incluso mucho más rápido. Hace poco hubo un informe de UNESCO que decía que todo el contenido educativo que se crea, en algunos casos 3 meses después ya se actualizó, entonces es súper complicado integrarlo a una propuesta pedagógica sostenible. Entonces, ahí que hay que mirar, ¿no? Y el Perú ha tenido 2 momentos claves en su historia. El primero fue el proyecto de una laptop por niño, o One Laptop per Child, en 2000, me parece que esto fue entre 2007, aproximadamente en ese tiempo, entre 2005 y 2008, 2009, donde se entregaron muchas laptops chiquititas, unas verdes y azulitas, de acuerdo, que iban a las escuelas, y que no se entregaron, digamos, pensando en la usabilidad, sino se entregaron pensando en el equipo. Y lo que pasó es que se invirtieron millones. De hecho, este fue un proyecto mundial y Perú fue uno de los que más invirtió. Y fue uno de los más estudiados como un caso de fracaso, porque se pensó en el equipo y no se pensó en la persona que lo iba a usar. Claro. Entonces, muchos de estos equipos llegaron a las escuelas y quedaron sin usarse. Otros quedaron en cajas. Y nos ha tocado, digamos, a mí me ha tocado en 2016 ver escuelas que los tenían aún en cajas. Y hace poco, pandemia, se entregaron pues el 1.000.000 de tablets. Y hemos visto un informe que lo presenté también en el programa, donde no impactó en aprendizajes. Entonces aquí es bien importante que cuando se compra equipos, se garantice su usabilidad por las personas. Y esto quiere decir entonces se acompañe de un programa de formación y de una articulación en el currículo. Y se monitoree que efectivamente se integra y se acompañe al docente en el proceso de integrar, ¿no? Entonces el equipo por sí mismo no va a transformar la educación. Lo que va a transformar la educación es el talento humano que aplica ese equipo para aprender. De acuerdo. Vamos con el tema del talento humano. Tendríamos entonces que partir de la exigencia que la academia que forma docentes comience a tener también cambios curriculares importantes, Carla, para que los futuros docentes ya lleguen a la escuela con estos aprendizajes por lo menos de base. Eso es fundamental. Y pensar en la formación inicial docente, es decir, en los programas con los que estamos formando a quienes van a ser nuestros futuros docentes en el aula, pensar desde ahí en integrar mucha competencia digital. Claro. Y esto suele ser una limitante, porque como el resultado lo vas a ver recién a largo plazo en el impacto de un estudiante, tal vez 5 o 10 años después, suele no haber mucha mirada sobre invertir para mejorar estos programas de formación inicial. Entonces ahí es una llamada de atención a que si queremos mejorar al docente que va a ir al aula, tenemos que mejorar su formación inicial y también dar soporte a todos los docentes que, por ejemplo, entran a la carrera docente. Este año se han incorporado cerca de 70.000 nuevos docentes. Entonces, estos docentes, ¿con qué competencia digital están llegando a las aulas? ¿Con qué recursos, además, en las aulas para poder trabajar la competencia digital? Aquí es muy interesante los proyectos que se están haciendo para formar docentes de manera desde entidades privadas. Por ejemplo, he visto proyectos desde enseñar a los docentes a programar hasta otros que enseñan a la inteligencia artificial.
Pero entonces sí es importante pensar esto a nivel de articularlo desde una formación que el ministerio pueda proporcionar. Hay cursos virtuales, sí los hay, pero creo que falta un proceso mucho más detallado y acompañado para que los docentes puedan llegar a integrar. Y esto comienza por medir el nivel de competencia digital. El Perú, por ejemplo, no ha medido qué competencias digitales tienen sus docentes. Ya lo hicieron otros países, hay herramientas disponibles, entonces podríamos comenzar a medirlo y a partir de ahí fortalecerlo. De acuerdo. Ahora, yo te he hablado de los maestros y maestras en situación de formación, pero los maestros que tenemos en la actualidad, muchos de ellos que no son nativos digitales y que no puedo criticarlos, en pandemia demostraron una enorme plasticidad y un enorme esfuerzo por adecuarse a la necesidad de lo digital, pero que en su poco conocimiento, probablemente en la poca apropiación de lo digital, lo que hicieron fue pasar su clase de aula a la computadora. Y eso no es, Carla, ¿no es cierto? Estamos hablando de otra cosa. Claro, aprendizaje digital, y esto es también importante resaltarlo, no reemplaza la presencialidad. No es llevar lo mismo que hago en presencialidad, llevarlo al Zoom y ya estoy haciendo aprendizaje digital. Sino la fórmula que funciona de aprendizaje digital que estamos hoy hablando es una fórmula donde soy capaz de darle métodos híbridos de aprendizaje a los chicos. Entonces, soy capaz de integrar la tecnología, por ejemplo, para personalizar el aprendizaje, pero lo hago en mi aula. Entonces, en mi aula tengo chicos, algunos que pueden resolver problemas matemáticos, otros que no pueden. Entonces, yo como docente, antes solo tenía recursos que me permitían trabajar con todos a la vez al mismo ritmo, y algunos se atrasan, algunos no adelantan. Con la tecnología sí podría trabajar con los 6 que están a un ritmo, podría trabajar pues problemas más complejos, mientras otros los voy equiparando. Y esto sirve para cerrar brechas. Entonces, eso es integrar una plataforma digital, por ejemplo, para cerrar una brecha de aprendizaje en matemáticas. Entonces, ahora, para eso el docente o la docente necesita capacitarse en cómo integrarlo, estrategias para poder enseñar específicamente, y el recurso, que es o la plataforma o el acceso a internet para un recurso libre, ¿no? Entonces, es todo este paquete. Y si nos ponemos a pensar hoy en esto, no podemos dejar de pensar en la inteligencia artificial, que puede ser una gran herramienta para ayudar a los docentes a salvar y hacer rápido tareas administrativas para que se enfoquen en estos procesos de aprendizaje. Pero claro, muchos dicen, estamos lejísimos de pensar eso. No deberíamos estar tan lejos, porque ya es accesible a los estudiantes y ya vemos casos problemáticos que trae cuando no tiene guía de cómo usarla, como el caso que vimos hace algunos meses en este colegio privado, en el que los estudiantes ya usaban la inteligencia artificial y generaban casos de violencia sexual con esto. Sin duda. Entonces, necesitamos ponernos al día en esto, y hay que pensar entonces en estos 4 elementos de aprendizaje digital y en seriamente priorizar la inversión y una estrategia de transformación que funcione para llevarnos a aprender desde el ámbito digital y con recursos digitales. Carla Gamberini, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este tema. El 19 de marzo, además, esta semana, entonces, UNESCO nos propone mirar este día como un día importante para reflexionar sobre este tema. Gracias, como siempre, por estar en Nativa. Muchas gracias, un gusto, Carlos, gracias. Carla Gamberini es asesora en temas educativos en Nativa y es un gusto siempre conversar con ella. Siempre nos trae temas que son muy potentes y que son muy interesantes.